A la sesión. El acta de la sesión número 12 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 13 queda a disposición de la comisión. El señor secretario da la lectura a la cuenta. Buenas tardes, Matías, y saludo a todos y a todas que están conectados por ahí telemáticamente. Y también acá quienes están de manera presencial. Hola, hola. Buenas tardes, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. La correspondencia que ha llegado a la comisión es un proyecto iniciado en moción de la diputada señora Marzán, del Real, Muñoz, Pérez, doña Joana, Pérez, doña Marlene y Santibáñez, y de los diputados señor Guzmán, Melo, Sepúlveda y Tresotti, que modifica el Código Penal para adecuar su normativa a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicho proyecto está actualmente en tabla, en primer lugar. Y también se recibió un boletín 15.249, oficio del señor secretario general, el cual comunica que se accedió a la petición en orden a remitir, por tratarse de materias propias de su competencia, a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de legitimación activa para demandar alimentos mayores correspondientes al boletín que estaba en esta comisión, señora presidenta. Perfecto, muchas gracias, Matías. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Pasamos entonces a puntos varios. Puntos varios, ofrece la palabra. ¿No hay ninguna palabra solicitada? No veo ninguna palabra, no veo ninguna mano levantada. Yo les quería hacer en puntos varios les quería hacer dos alcances. Y el primero que, recuerden que para el mes de agosto, nosotros habíamos fijado la posibilidad de hacer el homenaje a las personas adultas mayores, y estaba pensando, y les quería proponer, si lo podíamos dejar para octubre, por dos razones. Una, porque supuestamente acá en la Cámara van a cambiar los protocolos de aforo. Entonces existe la posibilidad de que sea presencial y en la biblioteca, ¿ya? Es la idea de poder hacerlo en la biblioteca, porque hacer una actividad de esa envergadura de manera por Zoom no tiene ningún sentido. Se pierde absolutamente la frescura, la emotividad y el sentido de lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo primero. Y lo segundo era, parece que era lo que habíamos estado conversando nosotros, se me fue el segundo punto, es que conversamos tantas cosas. De la Universidad de Talca. Ah, ya, que estábamos fijando la invitada a la Universidad de Talca, que quería venir a dar cuenta de un informe de un trabajo de ellos, que eran propuestos por el diputado Guzmán. Yo había propuesto la próxima semana, pero también ellos solicitan que pueda ser presencial. Entonces lo mismo, después de septiembre, vamos a poner una fecha tentativa ahora, que es para después del 18-19 de septiembre, el primer martes, puede ser, después de esa fecha, pero si las condiciones siguen siendo las mismas con este protocolo tan estricto que tenemos, la vamos a postergar nuevamente para que ellos puedan venir desde Talca de manera presencial. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? ¿Sí? Maravilloso. Campanita. No se preocupe, no se preocupe. ¿Alguna otra palabra? Solicitamos puntos varios, si no vamos inmediatamente a lo que nos convoca. Parece que había llegado una carta, ¿o no?, de excusa de nuestro invitado. Sí. Ya, perfecto. No se preocupe. Que nos llegó una del director del trabajo, de don Pablo Centeno. Nosotros lo habíamos invitado, igual ya está la excusa, pero estuvimos tratando de coordinarnos con la Comisión del Trabajo, que está también convocado para allá, y en este mismo horario, ya la Comisión de Trabajo y nosotros tenemos a las 17:30. Entonces me acaba de llegar este mensajito que dice: junto con saludar muy cordialmente y por especial encargo de don Pablo Centeno Muñoz, director del trabajo, vengo a excusar a la invitación que le extendía la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad a la sesión del martes 9, 19:30, el horario,
por la plataforma Zoom debido a que fue citado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en el mismo día y hora. Sin embargo, agradezco su atención. Estuvimos tratando de coordinar ya con los asesores para ver si podíamos hacer algún cambio, pero es muy complejo porque es igual demandante y necesario que esté el tiempo que tiene que dedicarle. Así que se agradece la excusa y para que quede claro en la comisión, por supuesto, que se estuvo tratando de hacer esa acción, ¿ya? Y de hecho también estuve recién conversando con el presidente de la Comisión de Trabajo, eh, el diputado Undurraga, pero es muy complejo porque son tiempos difíciles de manejar. Entonces vamos a ir con el primer punto de la tabla y si no hay otro punto, como ya sabemos que nuestro invitado no va a estar, haríamos una sesión más cortita hoy día. ¿Ya? Y así nuestra diputada se nos va a cuidar, diputada Mercedes. ¿Ya? Mm, entonces, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: comenzar el estudio del proceso de ley iniciado en mociones de las diputadas señora Marzán, del Real, Muñoz, Pérez, doña Joana, Pérez, doña Marlene y Santibáñez, y de los diputados señores Guzmán, Melo, Sepúlveda y Trisotti, que modifica el Código Penal para adecuar su normativa a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, Boletín 15249-35. Mira, este proyecto es muy simple, cada uno tiene ahí en su puesto y en su, en su computador o vía Zoom. Es un artículo único que podemos votarlo ahora en general y en particular. Podemos hacer la votación y lo podemos despachar inmediatamente a la sala, es muy simple. ¿Le paso? ¿No podemos? Presidenta, me gustaría pedir la palabra. Una hora de orden del día. Ah, perfecto. No, pero vamos a ir conversando. Sí, ahí tiene un ejemplar. Sí, no se preocupe, ahí le paso un ejemplar. Espérate. Ya. Diputado Melo, ¿quién me pidió la palabra? Yo, Presidenta. Ah, Luis Fernando, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, saludarlo a usted, saludarlos a todos. Y sin ninguna intención de ponerle pelos en la sopa a esta discusión, Tienes razón. he tenido la oportunidad de conversar más o menos a la rápida y por eso creo que podríamos tener la oportunidad de invitar a algún experto en esto antes de aprobarlo, porque hay fiscales y penalistas que me plantearon inquietudes respecto de esto y creen que se podría ajustar para que funcione de mejor manera. ¿A qué me refiero? Al parecer, yo no soy de especialidad penalista, entonces aquí me estoy metiendo en un área que no es mi expertise, pero otras personas me lo han levantado. Que al parecer, Sí. por la jurisprudencia, las sentencias judiciales, el análisis que se ha hecho de esta norma en la historia, la interpretación de loco, demente, creo que son los conceptos que se Sí, usan en sí, el Código Penal, sí. se extendería solo a las personas que tienen, en el fondo, no sé cuál es la palabra, patología o cuadros maníaco-depresivos y esquizofrénicos, ¿ya? Entonces, el problema es que esto de la persona con discapacidad psicosocial sería un concepto más amplio, más extensivo. Entonces se me ocurre eventualmente la posibilidad de poner en el fondo estas dos categorías de diagnóstico clínico. eh, Podría ser una opción, pero me gustaría en el fondo que podamos escuchar antes a alguien que se maneje más en el área penal y que pueda de repente decirnos cómo esto puede implementarse de mejor manera, cuidando lo que es la aplicación que históricamente se ha hecho de este concepto en el derecho penal para, para no en el fondo generar problemas con una norma que en el fondo está tan bien intencionada, que lo que nos interesa evidentemente es, por medio de los conceptos en el derecho, no generar estigmatización de ningún tipo y evidentemente ir superando cosas más o menos anacrónicas. Pero creo que ahí sería más o menos importante escuchar a alguien que se maneje en estas cosas en el ámbito del derecho penal. Sí, a mí me parece, diputado, me parece por supuesto, porque es un texto súper simple y creo que enriquecerlo de todas maneras es muy positivo y es muy conveniente, sobre todo si hay alguna persona o el que usted misma pueda proponer o alguien más de la comisión que pueda proponer.
Sí, diputada, tiene que dar Antes de proponer a alguna persona que podría ser un profesor de Derecho Penal, pero también debería ser un psiquiatra, porque estaba mirando en Internet, la discapacidad psicosocial es un producto social que resulta de la interacción entre una persona con un proceso psicoafectivo y las barreras actitudinales y de entorno que la sociedad genera, teniendo como base el estigma, el miedo y la ignorancia, limitando la participación plena en igualdad de condiciones con los demás. Introducir, tampoco soy especialista en derecho penal, si bien soy abogada y he tenido bastantes contactos con el tema del derecho penal, pero no tengo una especialidad mayor, digamos. Pero introducir este concepto dentro del derecho penal me parece, y sobre todo en el numeral 1 del artículo 10, que consagra una eximente de responsabilidad penal, me parece extremadamente peligroso, porque entra a ampliar la eximente penal de una manera tan extensa que finalmente cualquiera. Y una eximente de responsabilidad es un tema muy complejo porque tenemos una falta, porque no tenemos reproche penal contra él. Entonces significa que una persona que tiene un problema psicosocial, de discapacidad psicosocial, puede hacer cualquier cosa. Entonces yo lo creo extremadamente peligroso, bien intencionado, pero muy peligroso. Yo no podría defender una modificación legal de esta naturaleza. ¿Diputado? Sí, por favor. Yo comparto la apreciación del diputado Sánchez y también de la diputada Bulnes, que efectivamente el proyecto tiene una muy buena intención y yo soy de los que adhirió también en su moción, pero claramente tenemos que tener mucho cuidado porque efectivamente tenemos mucha responsabilidad. Nosotros incluso vamos a presentar el día de hoy, Presidenta, y a los que se quieran sumar, indicaciones para otros artículos que usan la palabra demente, 410. Micrófono de está apagado, perdón. Todo de nuevo. ¿Esto apagado? Sí, todo de nuevo. Ahora sí. Bien, primero, Presidenta, sumarme a las palabras del diputado Sánchez y la diputada Bulnes. Creo que el proyecto efectivamente está muy bien intencionado en poder adecuar nuestro lenguaje a las instrucciones o recomendaciones de los organismos internacionales de lo que se refiere a derechos humanos. Pero efectivamente tenemos que ser súper cuidadosos porque es normativa de derecho penal, tiene una eximente responsabilidad penal, como bien decía la diputada Bulnes, y por tanto tenemos que ser cuidadosos en la forma que lo establecemos para no abrir una ventana que después no seamos capaces de cerrar en su aplicación. Desde ya, Presidenta, anuncio tres indicaciones para incorporar 3 artículos más: el 410 numeral 2 del Código Penal, el 397 numeral 1 del Código Penal, y el 268 cuater numeral 1 también del Código Penal, que en todos usa la palabra demente. Entonces, ¿Puede repetirlo, diputado? Sí, por supuesto. 410 numeral 2, 397 numeral 1 y 268 cuater numeral 1 del Código Penal. En todos los casos se usa la palabra demente para referirse en el código. Pero comparto y creo que las instituciones que podrían, así como para llevar una discusión súper ordenada, creo que debiesen ser 4 a lo menos: el Ministerio Público, el Poder Judicial, que desde ya podemos yo solicitar, y efectivamente algún experto en derecho penal y algún experto en el área de la psiquiatría forense para que nos puedan orientar en cuáles son los conceptos siguiendo la línea histórica del legislador en materia de eximentes de responsabilidad penal. Yo creo que sería un debate ordenado que nos permitiría tomar una buena decisión respecto a cómo acotar el término discapacidad psicosocial. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Trisotti. Diputada, espéreme que está el diputado Trisotti, diputado Melo, y después tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Miren, en la misma línea y siendo un mocionante de este proyecto, ya sabemos cómo esto surge. La idea era poder no generar un efecto, más bien, que no quedara solamente en un tema semántico, una declaración, sino que hacernos cargo de poder uniformar nuestra legislación
utilizando los términos correctos. Pero evidentemente, tal como se ha manifestado acá por todos mis antecesores, esto tiene una serie de implicancias a mi juicio desde el punto de vista penal y nada más ni nada menos con ciertos grados de eximente. Por tanto, concuerdo plenamente. Quizás nos podríamos dar algunas sesiones para poder hacer invitados. Concuerdo con el diputado Guzmán, creo que es clave el Ministerio Público, algún representante de los magistrados, de alguna asociación que agrupe algunos tribunales de oral en lo penal, y además de algunos, darnos el espacio para poder invitar a algunos profesores. Pero creo que podemos llegar a un acuerdo en cumplir ambos objetivos sin afectar evidentemente este tema que es tan relevante de modificaciones de la responsabilidad penal. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trizzotti. Diputado Melo, después diputada Bulnes. Diputado Melo. Sí, gracias, presidenta. Saludar a todos los colegas, los colegas. Una consulta atendiendo a las opiniones que se han vertido acá. ¿Será posible, por ejemplo, votar en general a favor del proyecto, o votarlo en general, y dar paso a un ámbito como de indicaciones? No sé, eso es una pregunta más que nada, presidenta, a propósito de su petición inicial de poder avanzar hoy con el proyecto. Eso. Gracias, diputado. Diputada Bulnes. Al tiro le contesto, diputado. No sé, yo tendría muchas dudas en lo que está proponiendo el diputado Melo, porque los manuales de psiquiatría forense describen diversos casos de discapacidad psicosocial, que van desde las paranoias hasta, digamos, todo tipo de discapacidades psicosociales, que en algunas implican un grado de falta digamos, en este momento se me va la palabra, digamos, de inimputabilidad, algún grado de inimputabilidad, y en otros casos no implican inimputabilidad. Entonces es tremendamente peligroso meterse en este terreno sin tener una opinión, digamos, muy fuertemente informada desde la psiquiatría forense. Y yo, más que a los tribunales, pediría la opinión del Servicio Médico Legal, que es en definitiva el que tiene que emitir una opinión sobre la imputabilidad o inimputabilidad de las personas. Y cuando el Código Penal se refiere al loco demente, se está refiriendo al inimputable. Entonces es una palabra extremadamente técnica. La buena voluntad aquí nos mete en un berenjenal del que no vamos a salir. Esa es la realidad. Ya, lo primero es recordarles a todos y a todas, sobre todo los que están por primera vez acá, que estamos en un espacio de discusión, ¿ya? Así que no hay nada que alarmarse, ni nada que temer, nada, porque finalmente estamos partiendo de cero, y justamente esto es lo rico, que podemos enriquecer y empezar a proponer planes de trabajo. Lo que propone el diputado Melo es súper... es muy factible, pero también es discutible, o sea, tampoco es grave ni es menos grave, o sea, son propuestas que son absolutamente atendibles, pero que acá le vamos a dar un orden para finalmente poder organizarnos. Así que a mí esto no vamos a invitar a todos los especialistas, que sea importante que estén hoy día y en adelante acá, pero esto es así, es parte de la discusión, y nos ha tocado debatir, y a quienes hemos estado antes, tremendos proyectos de repente, y que hemos estado un año de repente discutiendo y mucho más, así que no hay nada que temer, nada que preocuparse, porque vamos a ir paso a paso y además de manera muy responsable, y esto es justamente lo que va enriqueciendo la discusión y el debate, ¿ya? Así que deme un segundito para no nos desordenemos, diputada. Eso, entonces vamos a hacer un plan de trabajo, que también es modificable en el camino, porque aquí todo es flexible, y vamos a invitar, insisto, a todos quienes creamos y quieran ustedes proponer. En ese sentido, a mí me gusta que sea como bien participativo y bien enriquecedor, porque creo que acá, si hay algo por lo que nos hemos caracterizado, es porque se han dado debates muy ricos y muy interesantes, y además muy novedosos también.
diputado Sánchez y después diputada Bulnes. Diputado Sánchez. ¿Cómo está, bebé? ¿Cómo está, bebé? Está bien. Le digo al bebé, a su bebé. Estoy aquí lo que se llama multitasking, haciendo varias cosas al mismo tiempo. Oiga, me pareció interesante lo que planteó el diputado. Hijito, perdón, ¿es su hijito? Sí, es mi hijo menor. Me pareció interesante lo que decía el diputado Melo y me gustaría preguntarse al secretario por qué, por las discusiones que nos ha tocado tener, de las que me ha tocado participar en otras comisiones, entiendo que no se puede recibir invitados durante la discusión en particular. Entonces, para recibir invitados, no podríamos, tengo entendido, puede ser que esté equivocado, no podríamos votar antes en general, porque eso impediría después recibir invitados, que es lo que nos interesa, en el fondo poder profundizar en este debate, más que para impedir que se apruebe esta iniciativa, para que podamos ajustarla a algo que no genere los problemas que han sido levantados por distintos miembros de esta comisión, y yo creo que es algo que nos interesa a todos. Eso, muchas gracias. Gracias. Diputado, no se preocupe porque nosotros, si bien cuando uno ya vota el proyecto en general y empezamos después a ver las indicaciones, en rigor el reglamento dice que no se pueden ya seguir con las invitaciones a menos que estemos todos de acuerdo, de abrir por ciertos artículos un invitado en particular, eso lo podemos flexibilizar. Yo creo que acá hay harta armonía y consenso, así que si es necesario, lo mismo con las indicaciones, uno pone plazos de indicaciones, pero la verdad es que si el mismo día llega una indicación, bienvenida. Así que harta flexibilidad acá, entendiendo que estamos todos acá súper enfocados en que el trabajo salga muy, muy rico. ¿Ya? Presidenta. Dígame, deme, diputado Melo, a la diputada Bulnes y le doy la palabra a usted. Sí, lo que pasa es que cuando está interviniendo usted no se ve en la pantalla. Solo la diputada Bulnes. Tienes que apagar, diputada. Ya, siempre. Ahí está, ahí sí. Ahí sí, ya. Pero se escuchó lo que dije, ¿no es cierto? Sí, presidenta, todo. Sí, perfecto, todo. Gracias. Ya, diputada Bulnes y después, ¿alguien más había pedido la palabra? Ya, diputada. En realidad es otra idea matriz, pero la palabra loco de mente se usa con bastante mayor frecuencia, o por lo menos con tanta frecuencia en el Código Civil como en el Código Penal. Y en el Código Civil está la guarda del loco de mente, que sí es un tema que me parece bastante más abordable sin entrar a las implicancias del derecho penal. Porque, por ejemplo, tenemos en el derecho penal, perdón que cite otro ejemplo, tenemos al perverso y tenemos al desalmado. El desalmado es básicamente una persona con discapacidad psicosocial, que es absoluta y completamente imputable. Y es una categoría del derecho de la psiquiatría forense, el desalmado, que son la mayoría de los delincuentes tienen esa característica de desalmado, y son personas con discapacidad psicosocial. Entonces, te fijas, en cambio, si pudiéramos meternos en este mismo proyecto, en el código, o con otro proyecto, en el Código Civil, sería muchísimo más interesante, no tendríamos las implicancias penales, digamos, de eximentes penales, y podríamos hacer una justicia, digamos, con la persona que sufre efectivamente una discapacidad psicosocial que le hace imposible o dificultoso manejarse en la vida civil. Porque ahí ya no tenemos el tema de la culpa, digamos, del tema de sí, que es un tema complejo. Entonces, quisiera señalar eso también, porque no por buena voluntad. No se preocupe, diputada. Errores. Contéstele a Elena Pantoja. No sí, ya le contesté, le corté. No se preocupe, que la verdad, mientras más dudas, inquietudes, aportes, preocupaciones incluso surgen, yo encuentro que el debate va a ser muy interesante, porque además son temas que se están poniendo en la palestra y que por algo están sucediendo.
Así que a mí me parece muy, muy atractivo, muy interesante, y sobre todo la lista de invitados o invitadas que podamos tener desde las distintas áreas que nos puedan venir a aportar para finalmente ir trabajando este proyecto. Las indicaciones también, en fin. ¿Qué es lo que me decía Matías? Disculpen, le hice una pregunta a Matías. Que para poder votar este proyecto de ley necesitamos al menos 1 hora de orden del día. Y lo que yo recomiendo, Presidenta, es que los señoras y señores parlamentarios manden a la Secretaría un listado de invitados. Usted define cuáles invitados para la próxima semana y después de los escuchamos, votamos en general y fijamos el plazo para una indicación. Podríamos proponerlo desde ya. Pidan la palabra, chiquillos. Apague su micrófono, diputada. Lo otro, no es que la sesión, si no cumplimos la hora, no está... no es No. yo me asusté, pensé que era ya. No. Es nada más que para el tema de votar. No podemos votar no. Sí, no perfecto. Ya, no se preocupe, ya yo me preocupé porque dije si de repente no termina más rápido porque justo se excusó el director del trabajo. Sí, no se preocupe. Diputado. Pero más lento para llenar. No, Presidenta, hay un tema que dijo el diputado Sánchez también recién respecto, que nos pasó recién en la Comisión de Deportes, estaba Marisela ahí atenta, que nosotros votamos en general un proyecto y nosotros seguimos invitando gente después, por acuerdo de la comisión. Sí. Pero llegó el punto que tuvimos conflicto con un invitado en particular y la verdad que ahí la secretaria de la comisión dijo que en realidad ni siquiera por acuerdo unánime se puede invitar más gente después de votado en general el proyecto. Entonces, yo por lo mismo adhiero a lo que dice Luis Fernando en que no debiésemos votar en general porque puede que tengamos la dificultad después de las invitaciones. Al menos eso nos dijeron en la Comisión de Deportes, estábamos con Marisela y nos dijeron que ni aún con acuerdo unánime. Pero si el reglamento dice que sí, pues, con acuerdo unánime podemos. No, el reglamento dice que por acuerdo unánime, yo creo que son interpretaciones que se han, de hecho ya he tenido la experiencia en otras comisiones, que se ha dejado, con todo respeto, al secretario o secretaria legislativa hacer una interpretación y no necesariamente ha sido la correcta, digámoslo como es, sí, y ya lo que se decide no se puede volver atrás, porque se ha tocado la campana, entonces yo creo que cada comisión quizás, perdona, disculpa Marisela, te doy al tiro, ¿es Marisela? No se preocupe, sí. Te doy al tiro la palabra, que de repente... No se preocupe, usted tiene la razón. Sí, sí, yo no sería aprensiva con, o sea, yo parto de la buena fe de que hay súper buena intención acá y trabajar. Ahora, si el conflicto quizás lo puede haber generado el invitado, a lo mejor eso generó otro tipo, yo creo que acá tenemos que dialogar y enfrentarnos a lo que tengamos que enfrentarnos con apertura de mente y con respeto sobre todo. Ya no sé lo que pasó, no desconozco detalles, pero... diputada Marisela, no sé si había pedido la palabra. No, Presidenta, exactamente eso. Fue como un conflicto por el invitado, pero efectivamente yo entiendo que sí se pueden recibir técnicamente para que aporten a la discusión. Para que aporten a la discusión particular. A la discusión particular, claro, de un artículo. Ese es el tema, perdón, para que quede como clarito. Si llegamos a votar en general, después cuando partamos con la discusión en particular, si hay un artículo en particular que nos produzca conflicto o dudas o inquietudes, para ese artículo nosotros invitamos, no es para que se hable del proyecto en general. ¿Me explico? No, es para ese artículo determinado y puntual. A veces las personas, claro, se explayan en otros temas y se van como... Bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra palabra solicitada? No. Parece que no. Entonces yo sugiero que hagamos una lista de invitados y por tiempo y profundidad vayamos invitando de 2 en 2. Ya no invitemos a 3, es mucho en una sesión. Ya, porque 2 invitados, sí, no es mucho. Entonces, 2 invitados porque además después de su exposición vienen las preguntas, en fin. Entonces, tenemos que determinar a quiénes invitamos. Habían propuesto, puse MP, Ministerio Público. Yo tenía Ministerio Público, Poder Judicial,
Del área de psiquiatría, el servicio médico legal. También lo noté, psiquiatra forense, penal, abogado. Servicio médico legal. Y debería ser un profesor de psiquiatría forense. Presidenta. Al tiro, diputado. Espérate. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Servicio médico legal, psiquiatría forense, abogado penal, poder judicial, ministerio público. ¿Se me queda alguien? Y el director un profesor pongan un profesor de psiquiatría forense de acá la lo tengo. Universidad de Chile y de la Universidad Católica, para que sean dos universidades. O de la universidad. Sí, de la universidad. Del Consejo Sí. Rectores, digamos. Ya. Apague su micrófono, diputada, por favor. ¿Cuál la había propuesto? La ilustre Defensoría Penal Pública. Defensoría Penal. ¿Y? No, estoy bromeando con el diputado. Ya. Su micrófono. Podría ser, por ejemplo, la fiscal de la Corte Suprema, para que no hablemos derechamente del Poder Judicial, así al voleo. La fiscal de la Corte Suprema, o el fiscal, no sé quién estará. Estaba una señora, pero puede ser que ahora... Sí, no se preocupe. Mira, yo les propongo lo siguiente, estimados y estimadas. Como ya tenemos la lista, la vamos a revisar ahora, terminando la sesión con Matías, la que se quiera quedar feliz, pero ya terminada la sesión, lo organizamos y vayan enviando al grupo de WhatsApp si tienen propuestas, porfa. Ya, porque por cualquier cosa que no se nos vaya a caer algún invitado. ¿Les parece? Y él podría ser también Ahí está. el director del hospital psiquiátrico. ¿Cuál es el hospital psiquiátrico? El Horvitz. O sea, estoy pensando a ese nivel, digamos. Hay varios. Ahí lo vemos. Sí. Si hay, no necesariamente tiene que ser. Ya. Sí. Recuerden, estimados y estimadas, que cuando manden un nombre, pongan a qué se refiere el cargo de la persona, algún correo y un número de contacto. ¿Ya? Para que no estemos... Manden esos 3 datitos. Eso. ¿Alguna otra palabra solicitada? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Estamos todos bien? Perfecto. Hay también un hospital psiquiátrico que está especializado, digamos, perdón que use la palabra que está en este momento en la ley, en el loco de mente, que es el hospital de Putaendo. Sí, pues eso le estaba diciendo. Que es extraordinariamente bueno, y en donde las personas declaradas inimputables son recluidas. Y es un lujo de hospital. Sí, lo conozco. Yo una sola vez he defendido a un inimputable y está ahí recluido. No, ¿qué pasó? Y él es un hombre lleno de cariño por sus inimputables. Perfecto. Puede ser mejor ese que el del hospital Horvitz. Ya, mira, acá me están proponiendo también una penalista experta en discapacidad psicosocial. Bueno, eso. Ya. Ahí nosotros la buscamos, no se preocupe. Pero para anotarlo, experta en discapacidad psicosocial. Presidenta. Diputado Melo, Sí, apaguen los micrófonos, sí, también. Diputado Melo. Sí, presidenta. ¿Hasta cuándo uno puede incorporar los invitados? Yo creo que no tenemos plazo, diputado. Entonces, apenas tenga el dato, usted lo va mandando y vamos a invitar de 2 en 2. Y mira, no son tantos. Y más de alguno no va a poder venir. Entonces, vamos a ir priorizando. Claro. No se preocupe por eso. Porque quisiera proponer a Pablo Marchal, de la Universidad Austral. ¿Ya? ¿Pablo Marchal? Sí. Lo que le pido, diputado, es lo mismo. El nombre, el cargo o lo que se desempeña, un correo y un contacto, porfa. Ya, y también Violeta Purán, también que es abogada, que está haciendo un doctorado en estas materias. ¿Le envío por correo entonces o al grupo de WhatsApp? No, mándelo al grupo de WhatsApp. Sí, al grupo de WhatsApp, si por ahí funcionamos bien. Súper, gracias. ¿Ya? Ahí funcionamos bien. Diputada Marlene Pérez, Ministerio Público. Sí, MP.
No, había pensado que, bueno, independiente de todos los expertos que vamos a traer a la comisión, me gustaría también, he conocido a lo largo de lo que uno ha visto, digamos, este tema, personas que tienen mucho conocimiento, que viven, y, digamos, la discapacidad de forma personal, con su familia, que manejan movimientos importantes, organizaciones importantes. No es una persona cualquiera, digamos, una persona que tiene un grupo importante de personas con, digamos, que podrían ser un aporte también tal vez en esta discusión. Testimonio. Un testimonio. Yo creo que igual es relevante y importante para que podamos irnos empapando cada vez más en este proyecto. Sí, me gustaría también que lo pudiéramos considerar, no sé si es factible, porque creo que es importante la opinión de los expertos, de las universidades, etcétera, pero creo que también le tenemos que dar un poquitito de humanidad a este proyecto y escuchando testimonios, viendo la realidad que viven de una persona que de verdad que la he escuchado en muchas charlas, no solo en el sur y ni en Concepción, sino que también en el norte de nuestro país, y yo creo que estaría muy gustosa de poder venir unos minutitos a exponernos para que pueda colaborar con este proyecto. Sí, por supuesto. Sí. Ya, diputada, muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias. Y lo mismo, ya, los mismos datos, nombre, correo y contacto. ¿Alguna otra? Solo para recordarles, estimados los que tuvieron que llegar un poquitito más tarde, tomamos el acuerdo, a pesar de que ya está tomado el acuerdo, de que la actividad que íbamos a hacer para las personas adultas mayores, no me gusta la palabra postergáramos, es que no me gusta, la traslademos para octubre. Sí, es que no se no, la palabra correr, que la dije corriéramos no me gusta. La traslademos para el mes de octubre por el tema que estábamos hablando de protocolos de sanitarios para que sea presencial, va a haber otra temperatura, en fin, y bueno, y un tema de unos expositores de Talca que también querían estar presenciales, entonces pusimos una fecha tentativa, pero va a estar atenida a que finalmente, si a esa altura no están los protocolos abiertos para nuestros invitados, se va a seguir trasladando. Ya esa es la idea para que sepan. Ya no está olvidado, porque no, está súper presente, pero está el tema de que vamos a volver a pedir este viernes, estábamos conversando con el diputado, los que somos jefes de bancada o jefas de bancada, ya que nos den una fecha de cuándo se van a cambiar o ampliar un poquitito más los protocolos. Ya es una inquietud que está de parte de todas las bancadas. ¿Ya? Así que eso, si no hay más consultas, dudas, inquietudes, saludos al bebé, al Luchito chiquitito. Saludos a Luchito, saludos querida Maricela. Martín también les manda saludos. Saludos a todos. Y gracias Paula y a todos quienes estuvieron presentes y acá también a los coleguitas acá en la comisión, ¿ya? Sí, muchas gracias, me encanta el espíritu que siempre reina en esta comisión, más allá de las discusiones que podamos tener. Todos enriquecen el debate y siempre teniendo el respeto, y siempre teniendo el respeto que tenemos que tener. Sí, respete para que lo respeten. Ya, no, hablando en serio, ya, yo agradezco y eso para mí es profundamente motivante y sobre todo la audiencia que tenemos acá nosotros, ¿ya? Así que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que tengan una buena tarde.